Les damos la bienvenida, hermanos, a nuestra reunión de entre semana. Estaremos tratando temas muy interesantes que nos fortalecerán en esta tarde. Por eso vamos a iniciar con la canción número 152, que lleva el título Un lugar que te honrará. Cantemos toda la canción 152. Por todo el mundo, los testigos de Jehová nos reunimos en unos 63,000 salones del reino. Estos salones no son solo lugares cómodos donde servir a Jehová, puesto que el salón del reino desempeña un papel importante en nuestra vida. Por eso podríamos preguntarnos, ¿mostramos el debido respeto cuando nos encontramos allí? Bueno, en toda esta reunión hablaremos sobre este lugar. Primero vamos a escuchar entonces la primera parte de tesoros de la Biblia. No respetaron el templo de Jehová. Escuchamos al hermano Caleb Vinegas. Imagínese la siguiente escena. Es una persona en un día lluvioso, está una tormenta horrible. ¿Qué es lo que debe usar? Un paraguas. Ahora imagínese, esta sombrilla que tiene es de una excelente calidad, pero en vez de usarla como corresponde, ¿qué cree que hace? La empieza a usar de manera inapropiada. Empieza a ignorar las advertencias del clima e incluso se expone innecesariamente al peligro. Porque piensa, mientras tenga mi paraguas, nada me pasará. ¿Sería razonable pensar así? No, ¿verdad? El paraguas puede ser un artilugio útil, pero no sustituye el buen juicio que debe tener la persona, ¿verdad? Algo parecido ocurrió con muchos habitantes de la tribu de Judá. Ellos tenían el privilegio de contar con el templo de Jehová situado en Jerusalén. Sin embargo, llegaron a creer que la mera presencia del templo los protegería, aunque su conducta dejara mucho que desear. Hoy veremos que por qué esta forma de pensar era equivocada y qué lecciones podemos aprender de ello y cómo podemos aplicarlo nosotros mismos. Pero volvamos a la historia. En los días del profeta Jeremías, fíjese que muchos de los habitantes de Judá estaban actuando de manera muy parecida al ejemplo que usamos del paraguas. ¿Por qué? Ellos no confiaban realmente en Jehová. Más bien, ¿qué cree? Habían puesto su confianza en el templo de Jerusalén. Pensaban que mientras el templo estuviera allí, pudieran actuar como ellos quisieran. Por eso Jehová envió a Jeremías a darles un mensaje directo. ¿Cuál fue ese mensaje? Acompáñenme a leer Jeremías 7:4. Jeremías 7:4. Fíjese lo que Jehová advirtió. No confíen en palabras engañosas ni digan, este es el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. ¿Por qué dijo Jehová que estas palabras eran engañosas? Porque el pueblo había llegado a ver el templo como una especie de talismán o amuleto protector. Creían que la presencia del templo les garantizaba la protección divina, aunque siguieran practicando cosas que Jehová condenaba. De hecho, unos versículos más adelante, Jehová expuso el problema de fondo. Muchos robaban, cometían adulterio, juraban en falso y rendían culto a dioses falsos. ¿Y qué cree que hacían después? Iban al templo como si no hicieran nada. Era como si dijeran, podemos seguir haciendo estas cosas porque Jehová nos salvará de todos modos. Pero, ¿qué hacía Jehová? Él veía más allá. Para él, el templo era un lugar sagrado para la adoración verdadera, no una excusa para justificar una mala conducta. Por eso les advirtió que su confianza estaba mal puesta. No era el templo lo que los protegía, sino su lealtad y obediencia a Jehová. Pero había algo todavía más grave. Su mala conducta no solo demostraba que habían puesto su confianza en el lugar equivocado. ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban manchando el nombre de Jehová. ¿Cómo lo sabemos?
Leamos Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Si lo tiene, dice así: ¿se ha convertido para ustedes esta casa que lleva mi nombre en una cueva de ladrones? Yo mismo lo he visto, afirma Jehová. Pensemos en estas palabras. El templo no era un edificio cualquiera. Jehová había escogido Jerusalén para colocar allí su nombre, y el templo era conocido como la casa para el nombre de Jehová. Por eso, todo lo que sucedía allí afectaba directamente la reputación de él, no solo en el pueblo, sino incluso para las naciones vecinas. Sin embargo, aquellas personas llevaban una doble vida. Practicaban cosas que Jehová condenaba y luego acudían al templo como si nada. Por eso Jehová preguntó si su casa se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué usó esa frase? Verá, una cueva no es el lugar donde un ladrón va a cometer sus crímenes, ¿verdad? Es una cueva donde va a esconder lo que robó. De manera parecida, aquellos adoradores no iban al templo para cambiar su conducta, sino pensando que podían refugiarse allí y siguiendo actuando como ellos quisieran. Pero, ¿cree que para Jehová pasó desapercibido aquella doble cara? No, ¿verdad? Él mismo dijo: yo lo he visto, ya que nada escapa de su atención. La lección era clara. Cuando una persona afirma representar a Jehová, sus acciones influyen en cómo otros ven el nombre de Jehová. Por eso él esperaba que quienes acudían a su casa reflejaran con su conducta cómo era su adoración. Y para que nadie pensara que aquella advertencia era imposible o que Jehová nunca iba a destruir su templo, dio un recordatorio histórico. ¿Cuál? Se encuentra en Jeremías 7, 12 al 14. Por favor, acompáñenme a leer. Jeremías 7, 12 al 14. Vayan ahora a mi lugar en Silo, donde hice residir mi nombre al principio, y vean lo que hice por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Pero ustedes siguieron haciendo todas estas cosas, afirma Jehová, y aunque yo les hablé una y otra vez, no hicieron caso. Yo los llamaba, pero ustedes no respondían. Lo mismo que le hice a Silo, se lo haré a la casa que lleva mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Jehová dijo que fueron mentalmente a Silo. ¿Por qué? Porque durante muchos años ese lugar había sido el epicentro de la adoración verdadera. Recordemos que ahí estaba el tabernáculo. Pero, ¿qué pasó? El pueblo se volvió desobediente y llegó a confiar más en los símbolos religiosos que incluso en Jehová mismo. Recordemos que incluso en los días del profeta Elí, los israelitas, llevaron el arca del pacto al campo de batalla, pensando que solo su presencia les ayudaría a ganar. Pero Jehová no respaldó esa conducta. Permitió que el arca fuera capturada y Silo perdió su posición especial. Ahora Jehová les estaba diciendo a los habitantes de Judá: lo que ocurrió en Silo puede volver a ocurrir con mi templo si ustedes no cambian. Además, Jehová les recordó algo muy triste. Les había hablado una y otra vez, pero ¿cambiaron? No, ¿verdad? Siguieron con su mala conducta. Así que el problema no era que Jehová no hubiera advertido. El problema es que no querían hacer caso y no querían hacer cambios. Por eso, si seguían confiando en el templo, mientras perseguían su mala conducta, terminarían perdiéndolo todo, tal como pasó con Silo. Esta advertencia debió calar hondo en los oyentes de Jeremías, porque si Jehová había abandonado a Silo por la desobediencia, lo mismo podría pasar a Jerusalén. Pero podría ser fácil ver el error que cometieron los habitantes de Judá, ¿verdad? ¿Qué hay de nosotros? ¿Honra mi conducta a Jehová en todo momento? Observamos la imagen. A la izquierda vemos a un hombre en su trabajo. Está furioso, está con ganas de pelear y está maltratando al compañero, ¿no es así? Pero ¿qué vemos en la segunda imagen? ¡Oh, sorpresa! Era un hermano en un ambiente de cristiandad,
de adoración pura. ¿Le parece que está actuando de acuerdo con lo que ha aprendido? No, ¿verdad? Está siendo hipócrita, igual que los habitantes de Jerusalén. Pero, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿O qué más hacemos nosotros para a veces actuar así? Por ejemplo, si no hacemos nuestro aseo cuando nos corresponde, también estamos manchando la reputación del lugar de adoración, ¿no es así? O incluso los pequeños, cuando corren o se accidentan, no es el lugar. O incluso cuando hacemos el salón un lugar de comercio, no es el momento ni el lugar para hacerlo. Muchas gracias. Y nos hacemos la pregunta, ¿somos la misma persona dentro y fuera del salón del reino? ¿Tratamos a los demás con respeto? Estas preguntas deben invitarnos a reflexionar. ¿De verdad estoy siendo sincero con mi adoración? ¿O estoy actuando igual que las personas de Judá? Por eso, más que confiar en privilegios o en las actividades que realizamos aquí en la congregación, debemos esforzarnos por reflejar las cualidades que Jehová nos enseña cada día, cualidades que nuestra conducta debe reflejar cada día. Entonces, honremos el nombre de Jehová y demostremos que nuestra adoración es de verdad sincera. Bien, muchas gracias, hermano Caleb Mireles, por el buen desarrollo de esta parte. Vamos a continuar, hermanos, con Busquemos Perlas Escondidas. Y tendremos la oportunidad de comentar en esta parte y vamos a escuchar al hermano Manuel Aranda con esta asignación. Bien, hermanos, para iniciar, vamos a leer Jeremías 8:22. Hermana de Bartolo, manita de Bartolo. No, pues. ¿Acaso no hay ningún bálsamo en Galad? ¿Es que no hay médico allí? ¿Porque no se ha curado la hija de mi pueblo? Muchas gracias por su muy bonita lectura. Bien, hermanos, preguntas. Jeremías dijo, ¿acaso no hay ningún bálsamo en Galad? ¿A qué se refería? Hermana, aquí me repite su nombre, por favor. Sí, Alondra. Alondra, muchas gracias. Sí, se refería a sus heridas espirituales, las que tenían. Los israelitas se encontraban en una condición muy mala, pero Jehová les ofrecía el bálsamo espiritual o la curación. Ellos debían de buscarla y aplicarla para que pudieran sanar. Muchas gracias. Hermano Pérez. Sí, hermano, entonces el bálsamo existía, tanto literal como espiritual, para que de esta manera ellos no se quejaran de tanto las heridas físicas como las espirituales. Por eso Jeremías reafirmó, no hay bálsamo en Galaad. Por decir en este caso, ahí está el bálsamo, utilícenlo. Pero no lo quisieron hacer. Precisamente en nuestros días muchas veces también podemos pasar por lo mismo, sabiendo que tanto los ancianos como ministeriales, el cuerpo gobernante, todos los consejos y los discursos que nos dan un bálsamo que necesitamos precisamente para curar nuestras heridas, mas sin embargo en nuestra parte está aceptarlo o despreciarlo. Muchas gracias por su bonito comentario. Bien, hermanos, ¿qué perlas espirituales ha encontrado una lectura bíblica de esta semana? Hermana Karen. Una perla es lo que decía la referencia de Jeremías 7:23. Decía lo que Jehová espera como un Dios justo, un Dios de amor de las personas que andan en su camino, pero en realidad pues es para beneficio nuestro. Hablaba acerca de la lealtad, que es la determinación de servirle y también de tener confianza y fe completa en las promesas de que se van a cumplir. Y también hablaba acerca de la obediencia, que significa guardar sus elevadas normas. Muchas gracias. Hermana de Murillo. Sí, es Murillo. Y en el capítulo 7, en el versículo 9, ahí Jeremías les decía que si acaso podían robar, asesinar, cometer adulterio, jurar en falso, y luego ir ante la casa de Jehová y decir, seremos salvados. Ese texto a mí me recuerda que por más que digamos que somos buenos cristianos o que amamos a Jehová, si con nuestras acciones son cosas que Jehová detesta, entonces no nos vamos a convertir en eso nunca.
Tal vez nos podamos o mentir a nosotros mismos o mentir a otras personas, diciendo que amamos a Jehová y que queremos arreglar las cosas con Él. Pero si en verdad nuestras acciones dicen todo lo contrario, entonces jamás vamos a tener la aprobación de Jehová, jamás Él nos va a bendecir, ni mucho menos nos va a salvar en su día. Muchas gracias por su muy bonita preparación. Hermana Rosita. En el capítulo 7, el versículo 19, después de que Jehová enumeró las cosas que este pueblo estaba haciendo, esas cosas malas, dice el versículo 19, ¿es a mí a quien le están perjudicando? Dice Jehová, o es a sí mismos para su propia vergüenza. Entonces este texto me hizo recordar una gran verdad. Si yo cometo actos malos, yo voy a sufrir. Y va a ser mi propia vergüenza por algo que yo hice, y a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Entonces me hizo meditar cómo es que debo observar a los que han hecho, en este caso esta nación, ¿verdad? Hicieron las cosas mal, tuvieron una consecuencia, entonces observar, meditar en lo que sufrieron para que eso evite que yo llegue a cometer ese tipo de pecados. Muchas gracias. Hermana Laisa. El 7:18 menciona cómo las familias israelitas estaban muy unidas. Incluso el texto detalla cómo cada miembro del hogar cooperaba en diferentes tareas, pero lo hacían para adorar a dioses falsos. Esto nos hace pensar en qué estamos invirtiendo la energía de la familia, y qué bonito es cuando hoy en día nos organizamos igual en la casa como para adorar a Jehová. Muchas gracias. Carlos Alemán. En Jeremías 8:7 nos dice cómo la cigüeña y otros pájaros conocen su tiempo, es decir, cuándo deben emigrar. Pero en este versículo se destaca que el pueblo apóstata de Judá no percibió el tiempo de juicio de Jehová, lo cual me invita a estar atento, vigilante en estos últimos días de este sistema. Muchas gracias, hermana de Alonso. En el 8:13 aprendí de Jehová como padre, porque ahí dice, después de que Jehová empieza a decirles, ¿verdad?, cómo se sentía por causa de lo que estaban haciendo, les dice, cuando yo los recoja, acabaré con ellos, y luego ya les dice, no va a quedar uvas en la vid ni higos en la higuera. Y luego dice, y perderán las cosas que les di. Aprendí que como padre Jehová también les quita, ¿verdad?, cosas buenas como disciplina a sus hijos, a sus siervos. En el mundo se considera que si uno hace eso con sus hijos es maltrato psicológico, pero dice la Biblia que Jehová no cambia, así que si lo hizo en el pasado, sigue viendo bien que por amor a nuestros hijos les demos la disciplina y nosotros mismos. Hermana Lais. Ircha. Gracias, hermana. Del capítulo 8, versículo 7, la palabra cigüeña dice la nota de estudio que significa leal. Entonces estas aves instintivamente son fieles a su pareja, única pareja, y cuidan con ternura de sus pequeños. Y esto me hace ver una lección importante, que si yo soy leal a Jehová, pues estoy aprendiendo de estos animalitos. Pero también al ser leal a Jehová, voy a estar atenta al tiempo que estamos viviendo y voy a estar alerta. Así como estas aves saben en qué momento tienen que migrar y saben en qué tiempo fijado les puso Jehová, pues yo también al observar el tiempo voy a esforzarme por estar alerta. Montes de Oca, aquí adelantito. Del 7:6 hay tres aspectos que Jehová señala para con ellos, en contra de ellos, que estaban descuidando a los huérfanos y a las viudas. Hoy eso nos aplica también en la congregación, que no podemos descuidar a los que están más débiles, a los que están desprotegidos. Y literalmente hablamos de viudas y huérfanos en sentido espiritual. El otro aspecto es cuando persiguen a otros dioses, y hemos visto que esa idolatría tiene muchas facetas y no solamente en los templos de las religiones, ¿verdad? Sino pueden ser los artistas, la música, la diversión, el trabajo, la comida. Y por último, algo muy importante, no derramar sangre inocente. Y nosotros la derramaríamos, como dice Ezequiel, si no predicamos la justicia de Jehová. Muchas gracias. Hermano Robles. En Jeremías 8:6
Dice que presta atención y me quedé escuchando, es Jehová. Aunque la connotación es negativa después, lo que me transmite y aprendo de Jehová y me recuerda es que no debo de dejar ningún día de comunicarme con Él bajo la oración y en todo momento. Muchas gracias, hermano Vicente. Sí, en el capítulo 7, versículo 16, podríamos hacernos esta pregunta: si es correcto orar por aquellos que han sido sacados de la congregación. Y dice ahí una referencia que no hay que precipitarnos, ¿va? Porque el que han sido sacados también les beneficia a ellos para arrepentimiento. Muchas gracias. Hermana, aquí adelantito. Vania, hermano. Vania, En Jeremías 9:5 me recuerda la gran advertencia que Jehová mismo nos había hecho. Este mundo siempre va a estar lleno de maldad por la sociedad. Entonces me motiva a seguir estudiando sobre la Biblia para avanzar y no quedarnos en el mundo. Muchas gracias. Hermana de Espinosa. Sí, gracias. En Jeremías capítulo 8:6, pues menciona cómo es que los israelitas pues estaban comportando de una manera muy mala y no se arrepentían. Y aparte se iban a esas cosas como un caballo a la batalla, sin pensar en las consecuencias directamente. Entonces, esto me hace pensar que todo esto está pasando en nuestros días. Entonces, debo de tener mucho cuidado con estas personas y también a no llegar a ser como ellas. Entonces, debo de seguir estando en el camino de Jehová. Hermana de Mireles, por último. En Jeremías 7:31 me ayuda a recapacitar la importancia de conocer más la personalidad de Jehová, conocer sus atributos como el amor. La nación estaba haciendo actos horribles al quemar a sus hijos para ofrecerlos en adoración, cosa que Jehová nunca había mandado. Si ellos hubieran recapacitado en la cualidad principal de Jehová del amor, no hubieran aceptado esta enseñanza. Así que igualmente yo debo de analizar las cualidades de Jehová para pensar siempre en cómo Él actúa. Muchas gracias. Hermanos, muchas gracias por sus muy bonitas perlas. Bien, agradecemos mucho a nuestro hermano Aranda y a ustedes también, hermanos, por su participación en esta parte de Busquemos Perlas Escondidas. Vamos a continuar. Ahora dirijamos a la Biblia o a nuestros dispositivos y busquemos Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 13. Estaremos escuchando esta lectura de estos versículos a nuestro hermano Migdael Alonso. Lo escuchamos. Y tienes que decirles, esto es lo que dice Jehová. ¿Acaso ellos caerán y no se levantarán de nuevo? Si uno se vuelve atrás, ¿y no se volverá también el otro? Porque este pueblo de Jerusalén persiste en su infidelidad, se aferran al engaño, se niegan a volver. Presté atención y me quedé escuchando, pero la manera en la que hablaban no estaba bien. Nadie se arrepentía de su maldad, ni preguntaba, ¿qué he hecho? Cada cual insiste en volver a ir por donde va la mayoría, como el caballo que se lanza a la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola y el vencejo y el tordo se apegan al tiempo de su regreso. Pero mi propio pueblo no entiende el juicio de Jehová. ¿Cómo pueden decir ustedes, somos sabios y tenemos la ley de Jehová? Porque en realidad la pluma engañosa de los escribas solo se ha usado para falsedades. Los sabios han sido avergonzados, se han aterrorizado y serán atrapados. Miren, ellos han rechazado las palabras de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por eso les daré sus esposas a otros hombres y sus campos a otros dueños, porque desde el menor hasta el mayor todos sacan beneficio de manera deshonesta. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos cometen fraude y tratan de sanar superficialmente las heridas de la hija de mi pueblo, diciendo, hay paz, cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan ellos de las cosas detestables que han hecho? No sienten ninguna vergüenza, ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Por eso caerán entre los caídos. Cuando yo los castigue, tropezarán, dice Jehová.
Cuando los recoja, acabaré con ellos, afirma Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y las hojas se marchitarán, y perderán las cosas que les di. Bien, muchas gracias. Mientras escuchamos también una buena lectura. Eh, eh, Vimos que pudiste ensayar. Vimos también que eh, respetaste los puntos gramaticales y no leíste otra palabra por otra. Y nos gustó y estuvimos prestando atención. Muchas gracias. Vamos a continuar, hermanos. Ahora en la sección Seamos mejores maestros. Empieza conversaciones, vamos a escuchar la predicación informal y están a cargo de nuestra hermana Naomi Bartolo y su ayudante, la hermana Vania Hernández. Las escuchamos. Hola, me imagino que estás esperando el camión. ¿Ya vas para la escuela? Hola, sí, aunque hoy se me hizo algo tarde. Oh, sí pasa. ¿Y cómo te va en la escuela? Pues más o menos, la verdad es que se me ha hecho algo difícil entre las tareas, los trabajos y pues no siempre estoy de buen humor, la verdad, por eso. Y pues dejando eso de lado, pues yo creo que hay que seguir avanzando. Te entiendo, sí creo que ha de ser muy difícil y pues son muchas responsabilidades. Te felicito porque pues a pesar de eso haces lo posible por intentar calmarlo. Pero ¿sabías que la Biblia nos da la solución para poder calmar el estrés de verdad? No, no lo sabía, pero ahora que lo mencionas, sí me gustaría saberlo. La verdad es que esto me resulta algo agobiante. Sí, mira, este se encuentra en Mateo 6:34. ¿Lo puedes leer? Sí, claro que sí. Dice, así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Pues ahora que lo veo, dice que no hay que angustiarnos por las preocupaciones del día siguiente. Y qué bueno que lo menciona, porque la verdad es que sí yo sobrepienso sobre eso y eso me pone de muy mal humor. Sí, verdad, la Biblia nos dice que no nos preocupemos por el futuro, porque es cierto, cada día trae sus preocupaciones. Y mira, me gustaría enseñarte un sitio que te va a ayudar. Se llama jw.org. Aquí en la lupa le ponemos estrés y nos sale mucha información sobre esto. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, siento que me va a ayudar bastante. Sí, mira, también me gustaría darte la tarjeta para que puedas ingresar al sitio. Muchas gracias. Mira, ya viene mi camión. Bien, agradecemos mucho también a nuestras hermanas, nuestra hermana Naomi Naomi Bartolo, por ayudarnos a ver cómo podemos iniciar una conversación, ¿verdad? Y vimos que se apegó a lo que dice el folleto, una obra de amor, de dejar que la persona hable, eh, no hacerle pensar que está mal cuando opine, ¿verdad? Bueno, eso todo debemos recordarlo, cuando abordemos a alguien, ¿verdad? Si dice algo que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, pues permitir no decirle rápidamente que está mal, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Gracias. Bien, vamos a continuar, hermanos, con la siguiente parte que es, el marco es predicación de casa en casa. Estaremos escuchando a nuestra hermana Dana Betancourt y su ayudante, la hermana Lucy de Betancourt. Vamos a escucharlos. Hola Lucy, qué gusto encontrarte en casa. Fíjate que pasé para saludarte y también para continuar con la conversación que tuvimos hace unos días. Recuerdo que antes de retirarme me comentaste que me agradecías por visitarte, pero que para ti no era necesario tener una religión. Hola, sí, mira, ya te estaba esperando porque pues la verdad sigo en lo dicho. Creo que no debemos de tener una religión y participar en ellas porque hay tanta falsedad, tanta hipocresía en todas ellas. Además, pues yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Mira, ayudo a mis vecinos, me considero persona honrada y pues a veces también leo la Biblia y creo que esto hace feliz a Dios.
Ay, pues me da mucho gusto que usted sea una persona honrada y que pues colabore con sus vecinos. Y además pues la felicito, que usted se interese por leer la Biblia, porque hoy en día hay muchas personas que pues no les gusta leerla, pero de verdad la felicito. Fíjese que ahorita hablando de la Biblia, recordé un texto bíblico que el mismo Dios pues escribió y que es justo lo que usted menciona. ¿Se lo puedo leer? Sí, claro. Mira, es Isaías 29:13, que se lo voy a leer. Y dice, este pueblo se acerca a mí solo de palabra y me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí y su temor a mí se basa en mandatos de hombres, mandatos que les han enseñado. Justo lo que te estoy diciendo. Pertenecer a una religión, hay todo eso, o sea, eso que me acabas de leer. Por eso, pues mejor decidí yo adorar a Dios por mi cuenta. Entiendo, Lucy, pero ¿te has preguntado qué más le agrada que hagamos a Dios? La Biblia también lo responde. ¿Te lo puedo mostrar? Mira, es Juan 17:3, que me gustaría que tú lo leyeras. Dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Gracias. Como notaste, ¿de quién debemos de obtener conocimiento? De Jesús, bueno, de Jehová y de Jesús. Me gustaría visitarte en otra ocasión. No sé si me lo permites. Sí, claro que sí. Pues fíjate, ahorita que me dices eso, pues la verdad, aunque he leído la Biblia porque Dios no lo manda, hay muchas cosas como que no les hallo congruencia, no las entiendo. Pues sí, sí me gustaría conocer más. Mira, igual en la Biblia tú puedes responder muchas de tus preguntas. Bueno, sí, claro que sí me gustaría, pudieras pasar cualquier día de la semana. Bien, muchas gracias, hermanos. Las hermanas estaban siguiendo las recomendaciones del apéndice o que hablaran del apéndice A, donde encontramos varios temas. Y las hermanas hablaron sobre el tema religión, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Dice este mismo folleto, una obra de amor. Dice que una persona, si expresa su sentimiento, pues hay que dejarle que hable. No la ignoremos y quizás más adelante pueda atendernos mejor, ¿verdad? Como lo hicieron, como se vio en la demostración, ¿verdad? Muy bien, podemos todos tener en cuenta lo que dice esta parte de empatía de una obra de amor. Muchas gracias, hermanas. Ahora vamos a pasar hagamos discípulos. Esto está a cargo de nuestra hermana de Gama, nuestra hermana Águeda de Gama, y soy Dante, la hermana Jacqueline de Murillo. Vamos a escucharlas. Ya aquí seguimos en el capítulo 19, que el tema son los testigos de Jehová, verdaderos cristianos. En la sección 6, nos amamos unos a otros. Y vamos a aprender por qué primero los Corintios 12, 25 y 26 compara a los cristianos con diferentes partes del cuerpo. ¿Te gustaría leerlo? Sí, está bien. Dice, de modo que no hubiera divisiones en el cuerpo y sus miembros tuvieran la misma preocupación unos por otros. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los demás miembros se alegrarán con él. Entonces, conforme leímos este texto, ¿qué se espera que hagan los cristianos cuando los hermanos sufren? Pues así como el ejemplo del cuerpo humano, cuando nos lastimamos alguna parte, a veces no solo nos duele esa parte, sino que nos duele más partes del cuerpo. Y lo que se espera que hagamos es algo para aminorar ese dolor. Igual con los hermanos, cuando alguien está sufriendo o está enfermo o pasando alguna dificultad, pues se espera que nosotros actuemos para aminorar ese dolor. Exactamente. Ahora que tú has estado asistiendo a las reuniones y pudiste asistir a la asamblea regional, ¿has visto esa clase de amor?
Pues yo lo que noto es que se muestran mucho cariño y mucho respeto. Eso es algo muy notorio. Además, se interesan por los demás, y no es algo hipócrita, o sea, realmente se interesan por los demás. ¿Y tú en lo personal lo has vivido? Sí, cuando yo me enfermé hace un tiempo y ya no pude ir a las reuniones, pues muchos hermanos se interesaron por mí, algunos me visitaron, me llevaban cosas para que yo me mejorara. Fue algo muy bonito porque es algo que yo nunca había visto en mi otra religión. ¿Y por qué crees tú, Jackie, que hacemos esto? Pues porque intentan ser cristianos verdaderos. ¿Y eso con eso qué crees que estamos probando? Pues que aman a Jehová. Exactamente. Mira, y vamos a verlo lo que sucedió en Haití, en esa isla de Haití cuando azotó el huracán Matthew. Vamos a ver ese video, por favor. Ya que lo vimos, ¿dirías tú que las labores de socorro de los testigos de Jehová son una muestra de amor? Sí, porque aunque los gobiernos también se organizan para ayudar a la gente afectada, los testigos de Jehová fueron los primeros en ayudar. Ya había un comité para que ellos pudieran recibir la ayuda necesaria y fueran de su religión o no fueran de su religión, ellos ayudaban a toda la gente. ¿Y por qué crees que se hace esto y aquí? Porque así lo manda Jehová. Y entonces obedecemos ese mandato solo porque Jehová lo manda. Bueno, no. Yo creo que es porque aman a la gente, en especial a sus hermanos. Y aparte de que obedecen los mandatos, el principal es de que se aman a unos a otros y eso demuestra que Jehová también lo hace. Exactamente. Y como vimos en el video, la Organización de los Testigos de Jehová tiene ese comité de socorro que está bien estructurado de tal manera que se pueda ayudar cuando ocurren ese tipo de desastres, tanto a los hermanos como a la gente del vecindario. Jackie, veo que te preparaste bien y que lo tienes muy bien claro en tu corazón en la respuesta a esa pregunta. ¿Te parece bien si vemos ahora la sección Lo que algunos dicen? Sí, está bien. Bien, muchas gracias, hermanas, por ayudarnos en esta demostración y recordarnos por lo menos 3 puntos que nos señala el folleto Maestros, que es hacer preguntas para llegar al corazón de las personas y además de hablarles con amabilidad, es decir, que lo motivemos y eso vimos en la demostración. Pero lo más importante es dirigirlos a Jehová, ¿verdad? Es decir, cuando leamos textos bíblicos, pues remitir o hacer ver cómo les ayuda ese principio, esa verdad bíblica, que también pudimos notar en la demostración. Muchas gracias, hermano. Bien, hermanos, agradecemos a todos los que participaron. Vamos a continuar ahora en nuestra siguiente sección de esta reunión, que es nuestra vida cristiana. Vamos a ponernos de pie si sus circunstancias lo permiten y cantemos la canción 91. Y tiene por título la canción 91, Una obra de amor. ¿Cómo podemos demostrar que respetamos el Salón del Reino? Bueno, veamos la respuesta a esta pregunta con el desarrollo de nuestro hermano Carlos Alemán. ¿Cómo tratar la casa de Jehová, nuestro lugar de adoración? Bueno, vamos a ver a continuación el video Hazte amigo de Jehová. Tienes que amar la casa de Jehová. Prestemos atención. Bien, ahora la pregunta para ustedes. ¿Qué debemos hacer para cuidar el Salón del Reino y por qué? Vamos a ver, Jimenita. Sí, gracias. Debemos limpiar la casa de Jehová porque queremos que esté limpia para dar testimonio a Jehová. Así hace que Jehová esté feliz. Muy bien. A continuación vamos a escuchar la lectura
de lo que está registrada en 1 Timoteo, capítulo 2, en su versículo 9 y 10. Hermano Alonso. Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Bien, pregunta. ¿De qué otra forma podemos demostrar respeto por Jehová cuando asistimos a nuestras reuniones? Flor Alonso. En el texto dice, arréglense con modestia y buen juicio. Eso me enseña que no debo de traer faldas pequeñas y vestidos entallados, ni mucho menos transparentes. Y tampoco no le gusta a Jehová que traiga juguetes para no distraerme. Gracias. Vamos a ver, hermano Carlos. Sí, hermano, entonces lo que quiere decir también que nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarnos entre nosotros, nuestra manera de ver, de ser discernidores, si se necesita recoger algo que esté tirado, que no provoque un accidente o simplemente que está ensuciando la casa de Jehová. Muy bien, gracias. Hermana, si están ambas. Y el buen juicio se puede también ver como ahora a las hermanas se nos permite usar pantalones. Entonces tenemos que tener ese buen juicio y no vestirnos de una forma que llamemos mucho la atención. Bien, gracias. Hermana Águeda. Cuando el libro de Timoteo dice ropa apropiada, el término griego que lo traduce significa digno y respetable. O sea, espera que tanto hombres como mujeres traigamos una vestimenta adecuada de alguien que afirma ser ministro de Dios. Muy bien. Por último, hermana de Alonso. Y la referencia también explicaba que cuando dice modestia, pues modesto significa que uno reconoce que tiene límites. Entonces es cierto que Jehová nos deja, ¿verdad? A libre elección, pues lo que nos vamos a poner, pero sí cuidar, hay que recordar que hay límites. Y decía la información que tenemos que fijarnos en que no solamente me haga sentir bien a mí, cómo estoy haciendo sentir a otros con la ropa o la forma de arreglarme. También tenemos que tomar en cuenta eso. Muy bien. Por eso, mostremos amor por la casa de Jehová. Y ¿saben algo? Muy importante, ahora se nos invita a la nueva guía de limpieza para los salones del reino. Esperemos que cada uno de nosotros podamos leerlo para seguir amando la casa de Jehová. Bien, muchas gracias, hermano Carlos Alemán, y a ustedes también, hermanos, por ayudarnos con sus comentarios o participaciones. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a seguir hablando sobre los salones del reino. Ahora, ¿cómo usamos las donaciones? Mantenemos nuestros salones del reino en buen estado. Vamos a escuchar con esta parte a nuestro hermano Miguel Padilla. Pueden ustedes imaginarse, hermanos, la ocasión en que Salomón dedicó el templo. Fue una ocasión espectacular. De hecho, la presencia de Jehová ahí estuvo. Sin embargo, aún así, hermanos, cuando terminó la dedicación, ahí terminó todo lo del templo. ¿Qué se ocupó después desde que se dedicó el templo? Obviamente se ocuparon recursos tanto humanos como monetarios para que continuara dando ese buen servicio. Precisamente, hermanos, vamos a hablar cómo usamos las donaciones y si mantenemos nuestros salones del reino en buen estado. Por eso, hermanos, si queremos que sea nuestro lugar de adoración santo para Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra mente, ¿qué tiene que hacer para cuando dice uno, ahí está esa donación y lo quiero para esto? Bueno, para que continúe precisamente esta adoración limpia de parte de Jehová. Abran ahí, por favor, hermanos,
la parte que hoy corresponde para esta ocasión. Y ahí sobre ese tema, hermanos, vamos a ver precisamente la cita que ahí nos pone el artículo número 30. Dice, mantenemos nuestros salones del reino en buen estado. Vamos a hacer una serie de preguntas, hermanos, para que ustedes plasmen precisamente el sentir de cada uno de ustedes, cómo se utiliza estos recursos. Por ejemplo, ¿qué gastos tenemos que cubrir para mantener nuestros salones del reino en buen estado? De acuerdo al artículo que ahí tenemos, y es real para lo que nosotros tenemos aquí en nuestro salón. Muy bien. Vamos a pedirle a hermana de Santiago, Andrea. Sí, pues algunos gastos es el pagar el internet, el agua o la luz, e incluso dice que también productos necesarios como papel, guantes o artículos de limpieza. Muy bien. Aquí en nuestro salón, hermanos, ¿qué más se podría utilizar como para darle mantenimiento a nuestro salón? ¿Qué más? Hermano Víctor Gama. Sí, también se requiere un mantenimiento preventivo, es decir, antes de que se descompongan las cosas, o un mantenimiento correctivo cuando ya algo falla. Muy bien. Nuestro salón es grande, hermanos. Tenemos incluso un jardincito, una cochera. Y ocupamos a veces, hermanos, incluso pintar las líneas, los focos. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando nosotros damos esa donación, se va a utilizar de esa manera. Pero, ¿y por qué es importante cuidar nuestro salón? ¿Por qué es importante? Elías Villalobos. Pues es que el salón da testimonio tanto de nosotros, los que nos reunimos, también como del Dios al que servimos. Entonces viene alguien extra, por ejemplo, al invitado. Ok, ven, si está limpio el salón, ¿a qué huele? ¿Cómo me reciben los hermanos? Todo eso están poniendo atención. Entonces nosotros, sin decir una palabra, estamos hablando a favor. Muy bien. Hermano Luis Javier Robles. También son aulas donde se da enseñanza bíblica. Por eso son salones del reino. No son iglesias a diferencia de otras religiones. No son lugares de culto como tal. Por eso es importante que el salón esté digno, porque aquí se da instrucción bíblica. Muy bien. Hermana de Mireles. Y aparte del mantenimiento que se da, logra que se pueda ahorrar dinero, que las donaciones que se dan se puedan utilizar de una manera práctica para otras cuestiones, pero también muestra que valoramos cada pesito, cada centavo que se da, que dan los hermanos para que el cuidado del salón del reino, y también sobre todo demuestra que damos gloria a Jehová, que de verdad queremos que el salón del reino sea un lugar digno para él. Bien, ¿qué dijo un hermano que vive en el archipiélago de Toga respecto a este punto? Ahí mismo en su artículo, hermana Juanita de Manríquez. Dijo que gracias a los trabajos de mantenimiento se puede adorar a Jehová en un salón limpio, ordenado, que todo funciona bien. Y dice, pone en primer lugar el nombre de Jehová en la comunidad. Ellos se sentían muy orgullosos de invitar a las personas al Salón del Reino porque era un lugar hermoso. Bien, hace un momento, hermanos, veíamos a alguien que no dio honra, o un grupo de personas que no dio honra o no respetaron el lugar de adoración. Nosotros no, hermanos, nosotros no tenemos ese caso. La pregunta siguiente: a veces hay grandes proyectos de mantenimiento. ¿Qué le llama la atención cuando se financian y se organizan? Hermana Betancourt, es Isha, ¿verdad? Sí. Sí, el hecho de que hay buena comunicación entre la sucursal y las congregaciones, para que así se pueda dar buen uso a las donaciones. Por ejemplo, en Polonia se impermeabilizó el techo y se cambió la alfombra del salón. Aunque el costo fue alto, fueron varios dólares, pues esto equivalió a una buena inversión, porque así en varios años ya no se va a tener que hacer otro gasto grande. Bien, ¿qué es el LDC? Para entenderlo, hermanos, ¿qué es el LDC? ¿Y cómo cae en este mecanismo de mantenimiento? Hermana Isa Barroso.
Es el Departamento Local de Diseño y Construcción y ellos son hermanos que se les ha capacitado para que puedan capacitar a otros hermanos, para que puedan dar mantenimiento a los salones y puedan atender estas cosas y se pueda tener un buen manejo de los edificios de los salones del reino para que estén de manera adecuada para el uso en las reuniones. Bien, entonces si hay un proyecto grande aquí, hermanos, ¿cómo entra este mecanismo del LDC? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este mecanismo? Víctor Gama Carrillo. Hermanos de Betel vienen a ver el terreno en donde se va a construir tanto el salón de asamblea o salón del reino o algún edificio que esté dedicado a enseñanza para que de esa manera van y lo diseñen en Betel y de esa manera ya se construye de acuerdo a las normas tanto del país como de la sociedad. Bien, pero si aquí, hermanos, hay un proyecto grande de mantenimiento, ¿cómo opera este departamento? Hermana de Arellano. Menciona que en esos casos los ancianos se ponen en contacto con el capacitador del mantenimiento de LDC. Si el LDC aprueba el proyecto, por lo general se usan los fondos de la obra mundial para llevarlo a cabo. Bien, ahora ya estamos en esos proyectos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué puede hacer nosotros o usted para ayudar? ¿Qué se puede hacer? Víctor Manríquez. Sí, hermano, es muy importante no olvidarnos, ¿verdad?, de hacer nuestras donaciones, ¿verdad?, ya que pues se requiere eso, ¿verdad?, y es muy importante también para darle honra a Jehová. Pero también hay cosas pequeñas que se pueden hacer, hermanos, como qué más pues se puede hacer. Saúl Esparza. Sí, pues como se nos mostraba en el video, el hecho de limpiar nuestro salón después de cada reunión, así no nos toca a nosotros como tal en el rol, también podemos hacerlo. El no dejar basura, el cuidar todas las cosas para no generar un costo, como se comentaba, por el mal uso, también esas cosas son importantes. Bien. Hermana de Bartolo. También se menciona cómo este grupo de LDC capacita a algunos hermanos, pero cada 3 años dice que llega a examinar los edificios, toma nota de los problemas que se tienen que dar como mantenimiento y seguridad también. Muy bien. Entonces, hermanos, si tiene alguna duda cómo apoyar o cómo ser parte de este grupo, puede abordar a los ancianos también, hermanos, para ser parte de este grupo. Sin embargo, hermanos, también podemos hacer donaciones. Si usted le toca ahí donde dice donaciones, incluso especifica dónde lo puede dirigir y lo puede dirigir precisamente a esos proyectos. Todo esto, hermanos, sin lugar a dudas, honra a Jehová. Muchas gracias, hermanos, también por su participación y a nuestro hermano Miguel Padilla por desarrollar esta parte. Vamos ahora a entrar al estudio bíblico de la congregación y vamos a estar viendo las lecciones 94, 95, también la introducción de la sección 14. Para esto vamos a escuchar a nuestro hermano Víctor Gama. Adelante, hermano. Estamos dejando ya atrás al Señor Jesús, hermanos. Ya murió y resucitó. Ahora vamos a ver en esta sección número 14 qué hicieron ya sus apóstoles y sus discípulos, cómo se les instruyó, cómo distribuyeron las buenas nuevas, cómo llevaron las buenas noticias, qué milagros hicieron. Todos estos detalles lo vamos a ver en la sección número 14, incluso cómo se les permitió hablar otros idiomas para poder ir llevando estas buenas nuevas a otros lugares. Así que vamos a entrar en materia después de la introducción. Vamos a pasar a la lección número 94. Los discípulos reciben Espíritu Santo. Vamos a escuchar la lectura. Los discípulos reciben Espíritu Santo. Ya habían pasado 10 días desde que Jesús había regresado al cielo. Entonces los discípulos de Jesús recibieron Espíritu Santo. Era la fiesta del Pentecostés del año 33 y gente de muchos lugares había llegado a Jerusalén para celebrarla. Unos 120 discípulos de Jesús se habían reunido en la habitación de la parte de arriba de una casa
cuando de repente pasó una cosa asombrosa. Algo como una llama de fuego apareció sobre la cabeza de cada discípulo, y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Además, se oyó el ruido de un viento fuerte por toda la casa. La gente que había viajado de otros países a Jerusalén oyó el ruido y corrió hacia la casa para ver qué pasaba. Se sorprendieron mucho cuando oyeron a los discípulos hablando en otros idiomas. Decían, ¿estas personas son de Galilea? ¿Cómo es que pueden hablar en nuestros propios idiomas? Entonces Pedro y los demás apóstoles se pusieron de pie frente de todos. Pedro les explicó, ustedes mataron a Jesús, pero Jehová lo resucitó. Ahora Jesús está en el cielo al lado derecho de Dios, y nos ha dado el Espíritu Santo que nos había prometido. Por eso es que han visto y oído estos milagros. La gente se quedó muy impresionada. Las palabras de Pedro les habían tocado el corazón. Por eso preguntaron, ¿qué podemos hacer? Él les respondió, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Después también recibirán el regalo del Espíritu Santo. Unas 3,000 personas se bautizaron ese día. Desde ese momento empezó a haber cada vez más discípulos en Jerusalén. Los apóstoles formaron más congregaciones con la ayuda del Espíritu Santo. Así pudieron enseñar a los discípulos todas las cosas que Jesús les había mandado. Bien, preguntamos, ¿qué pasó en la fiesta del Pentecostés del año 33? ¿Qué pasó en esa ocasión? Hermano Miguel Hernández, por favor. Pasó una cosa asombrosa. Algo como llama de fuego apareció sobre la cabeza de cada discípulo y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Además se oyó el ruido de un viento fuerte por toda la casa. Muy bien, hermano, correcto. Ahora, ¿por qué se bautizaron tantas personas? Hermanita Ramírez, sí, ¿verdad? Porque las palabras de Pedro les habían tocado el corazón, y por eso la gente le preguntó, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Exactamente. Hermana Karen, por favor. Era reciente la muerte de Jesús para ese entonces. Entonces, aunque la mayoría de aquellos judíos no habían estado ahí cuando mataron a Jesús, pero eran parte de la nación que lo asesinó. Entonces también eran responsables. Entonces, cuando el apóstol Pedro dirigió ese discurso con respeto a los judíos, no era con la intención de condenarlos, sino de que se arrepintieran. Por eso en Hechos 2:37 dice que llegaron a sentir un dolor que les atravesaba el corazón. Por eso el discurso de Pedro contribuyó a que lograra ese objetivo y de que muchos se arrepintieran. Gracias, hermana. Hermano Manríquez, por favor. Y algo muy importante es que dice que unas 3,000 personas se bautizaron ese día y desde ese momento empezó a haber cada vez más discípulos en Jerusalén. Correcto, hermano Montes de Oca. Y no podemos olvidar el hecho de que el Espíritu Santo les había permitido hablar en lenguas. Entonces eso hacía que la gente que no había entendido porque no hablaban el mismo idioma, ahora, aunque fueran muchos idiomas, aunque fueran muchas lenguas, cada quien recibía el mensaje en su propio lenguaje y eso hizo que tuvieran un mayor aprecio. Muy bien. Hermano Barroso, por favor. Fernando. Sí, como comentó el hermano Montes de Oca, y la Biblia lo explica en el resto de los Hechos de los Apóstoles. Allí algunas personas sí estaban convencidas de que era el Espíritu de Jehová los que los motivó a hablar en lenguas diferentes y la gente los entendía. Pero otros negaban esa acción del Espíritu de Jehová y decían que estaban llenos de vino dulce, es decir, borrachos,
como Pedro dice, estos no están borrachos, más bien es que recibieron el Espíritu Santo de Jehová. Y entonces aquí explica que era como la hora tercera del día, como las 9 de la mañana, entonces pues no era lógico que estuvieran en esa condición. Lo que pasa es que eran duros de corazón y no quieren entender lo que Jehová había hecho. Por eso, pues lo que aquí explica Pedro es que Jehová había prometido que iba a derramar el Espíritu Santo y iban a hablar en lenguas diferentes, pero con el propósito de que conocieran a Jehová y se difundieran las buenas noticias. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a escuchar aquí a la pequeñita, por favor. ¿Me dices tu nombre, hija? Con la ayuda del Espíritu Santo así pudieron enseñar a los discípulos todas las cosas que Jesús les había mandado. Muy bien, gracias. Una pregunta, hermanos. ¿Los idiomas que estaban hablando eran idiomas conocidos o como lo hace hoy la gente, verdad? Dice que empiezan a hablar en lenguas y son lenguas que a veces nadie entiende o nadie conoce. Hermana de Barros, por favor. No, eran idiomas que la gente entendía, ¿verdad? Porque pues muchos judíos se habían ido a otras partes y pues aprendieron el lenguaje de donde nacieron, ¿verdad? Pero siendo judíos. Entonces ellos pues realmente no entendían o comprendían muy bien la verdad si no se les estaba hablando en su lengua materna. Entonces estos discípulos, estos 120 discípulos de Jesús, pues fueron ungidos con Espíritu Santo y pudieron hablar en idiomas diferentes dependiendo de las personas que estaban allí, ¿verdad? De tal manera que pudieron dar un testimonio cabal y poderles llegar al corazón. Muy bien, hermana. Correcto. Vamos a ver ahora la lectura de Hechos 2:41, por favor. ¿Alguien me apoya con la lectura de Hechos 2:41? Hermano, a ver, hermana Lolita, por favor. Dice el 41, así se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje. En aquel día unas 3,000 personas se unieron a los discípulos. Muy bien. Pregunta, hermanos. Estas 3,000 personas que se bautizaron en ese día, que se convirtieron, ¿eran alguien que solamente escuchó algo, se emocionó y se bautizaron? ¿Era así, hermana de Gama? No era así, porque en el versículo 40 del capítulo 2 de Hechos dice que Pedro dio un testimonio completo, un testimonio cabal, de tal manera que las personas le empezaron a preguntar qué debemos hacer. Entonces es cuando les empezaron a hablar más acerca de las escrituras. No era una emoción que por eso se bautizaron, era un conocimiento que ellos ya habían adquirido. Muy bien. Hermano Luis Javier. Es que estaban ahí, aunque era una fiesta, pero eran personas espirituales, no estaban de vacaciones. Por eso les fue más fácil aceptar la verdad. Así es, correcto. A ver, hermana de Bartolo, por favor. Sí, y en el verso 42 hace notar eso, ¿verdad? Que ellos se dedicaron a aprender y lo que los apóstoles les habían enseñado. Entonces eso deja ver que no nada más fue que en ese momento se quisieran bautizar. A lo mejor ya tenían un conocimiento, pero allí se bautizaron y aún así siguieron con ese conocimiento. Así es. A ver, hermana Barroso, por favor. Sí, algunos de los que estaban allí en Jerusalén fueron para celebrar, ¿verdad? Lo de la Pascua. Algunos eran prosélitos, correcto, no judíos, ¿verdad? Entonces ya sabían acerca de Jehová y de todo, ¿verdad? Así es de que ahora solamente les necesitaban aprender acerca de Jesús y cómo deberían de recibirlo como un rescate, ¿verdad? Que Jehová estaba dándoles para salvación. Entonces, al escuchar a Pedro, ese discurso también que lo dio, que ellos pues ahora depositaron también su fe en Jesús, ¿verdad? Y se bautizaron. Correcto, hermano. Hermano Alejandro, por favor. Álvarez. Sí, muchas gracias, hermano.
Y menciona Hechos 4:4 que 5,000 hombres se hicieron creyentes. Muy bien. Así que la congregación creció rápidamente. ¿En cuánto tiempo, hermanos, más o menos? Murió Jesús, pasaron 40 días que estuvo él aquí, y luego otros 10 días para el Pentecostés, y luego Pedro habla. En poco tiempo, todas estas personas llegaron a convertirse, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿qué nos enseña este relato, hermanos? Lo que hemos visto aquí, ¿qué nos enseña este relato? Hermano Víctor, por favor, Gama, allá atrás. Podemos darnos cuenta cómo es que Jehová quiere que gente de toda clase lleguen a conocerlo, lleguen a saber las bendiciones que Él va a traer por medio de su Jesucristo. Y es por eso que se derramó ese Espíritu Santo para que más personas llegaran a conocerlo y lleguen a adorarlo como Él quiere. Muy bien. Hermana Betancourt, por favor. Sí, aunque es verdad que el Espíritu Santo hoy no nos haría hablar ya en idiomas, sí nos puede ayudar para utilizar las provisiones espirituales que Jehová nos ha dado. Y en nuestro caso, si deseamos aprender un nuevo idioma o ir a predicar a otro territorio o hacer más por Jehová, el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacerlo. Es correcto, muy bien. Hermana de Esparza, por favor. También podemos aprender del ejemplo de Pedro, ese discurso tan elocuente que dio. Ahí pues se les dio nuevos idiomas, ¿verdad? Nosotros, por decirlo así, tenemos también un nuevo idioma, un nuevo lenguaje cuando antes que no conocíamos a Jehová, pues cómo nos comportábamos, cómo hablábamos. Pues ahora Jehová ya nos enseñó algo nuevo también. Y también fue por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pedro, al ser tan elocuente, al hablar de manera tan acertada, logró que estos que ya conocían a Jehová ahora conocieran a Jesús, ¿verdad? Aprendo cómo es que si sé hablar bien ese idioma que ya Jehová me enseñó, pues puedo lograr cosas muy bonitas, ¿verdad? Entonces, pues a capacitarme más, ¿verdad? Para poder usar eso que Jehová me está dando, para poder llegar al corazón de alguien. Muy bien, hermana. Hermana de Mireles, por favor. Y me enseña que Jehová está buscando a las personas sinceras. Por eso es que amorosamente nos da la oportunidad de poder llegar a ellas. Así que al igual que Pedro, tenemos que utilizar las escrituras para llegar a su corazón. De nada serviría que nosotros les habláramos, pero sin utilizar las escrituras. Las escrituras es lo que toca el corazón de la persona y la que le motiva a buscar a Jehová y refugiarse en él. Correcto. A ver, hermano Juan Carlos Pérez. Sí, hermano, gracias. Aquí nos damos cuenta de algo, la elocuencia con la que Pedro habló llegó al corazón de las personas, pero de una manera que limpió todo aquello, como los fariseos le decían amarez a la gente que, pues, que ellos consideraban indigna de nombrar, de llevar a cabo las normas de Jehová. Esto verdaderamente al llegar a su corazón les quita esas ideas y verdaderamente se centran en que Jesucristo es el medio para salvarse. Y así de esta manera, pues obviamente prestan atención, se dedican a Jehová y se bautizan. En nuestros días, cuando nosotros hablamos con alguien, sabemos de una manera, de cierta manera que tienen conocimiento parcial de las escrituras. Cuando nosotros les hablamos y utilizamos precisamente las escrituras para llegar a su corazón, vemos cómo el Espíritu Santo de Jehová trabaja en ellos, si verdaderamente están correctamente dispuestos para escuchar, y ellos se transformarán o se formarán una idea apropiada de parte de Jehová, les servirán o no, en la determinación está en ellos. Gracias, hermano. Hermana de Alcaraz, por favor. Sí, a mí me enseña cómo es que Pedro les hablaba, les tocaba el corazón. Como siervos de Jehová, cuando estamos conduciendo estudios, hermano, debemos de ser también estar muy preparados y abrir el corazón de nuestros estudiantes para que de esa forma ellos puedan, también decir qué tiene que hacer para bautizarse. Entonces, estar preparado al momento también de estar dando los estudios, así como Pedro. Los cursos, ¿verdad? Muy bien. Entonces la hermana ya nos mencionó cómo podemos aplicar esto en la predicación. ¿Cómo lo podemos hacer también aquí en la congregación o en la familia, hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo?
esa elocuencia, por ejemplo, que tenía Pedro? ¿Cómo podemos hacerlo aquí en la congregación o en la familia? Hermano Miguel, por favor, Padilla. Dice ahí que les tocó el corazón. Entonces nosotros también en la familia ocupamos, ya sea a nuestros hijos, a la esposa, tocar el corazón para poder hacerlo actuar. Igualmente aquí en la congregación, si es que nos va a tocar una asignación, tratar de precisamente llegar al corazón de las personas o de los que quienes nos están escuchando, por ejemplo, aquí en el auditorio, para que puedan actuar. Correcto. ¿Será que alguien puede tocar el corazón, hermanos, si su preparación fue unas horas antes de venir a darla? ¿Podrá tocar el corazón? ¿Cómo ven? Hermana Marisa. No puede tocar el corazón porque solamente está dando la información, pero cuando se prepara, le hace oración a Jehová, busca puntos que puedan fortalecer a los hermanos, acercarse a Jehová más, es lo que llega al corazón. Entonces, por eso sí es importante prepararse para nuestras asignaciones. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Lección número 95. Nada los detiene. Un hombre que no podía caminar se sentaba a pedir limosna todos los días en la puerta del templo. Una tarde vio a Pedro y a Juan llegando al templo y les dijo: «Por favor, denme algo». Pedro le contestó: «Puedo darte algo que es mejor que el dinero. En el nombre de Jesús, levántate y camina». Entonces Pedro lo ayudó a levantarse y el hombre empezó a caminar. La gente se emocionó tanto al ver este milagro que muchos se hicieron creyentes. Pero los sacerdotes y los saduceos se pusieron furiosos, agarraron a los apóstoles, los llevaron al tribunal de líderes religiosos, que se llamaba Sanedrín, y les preguntaron: ¿quién les dio el poder para curar a ese hombre? Pedro les respondió: el poder nos lo dio Jesucristo, el hombre que ustedes mataron. Los líderes religiosos les gritaron: «Dejen de hablar de Jesús». Los apóstoles dijeron: «Tenemos que hablar de él, no vamos a callarnos». Entonces liberaron a Pedro y a Juan, y ellos enseguida fueron a contarles a los demás discípulos lo que había pasado. Todos juntos oraron a Jehová: «Por favor, ayúdanos a ser valientes para seguir hablando de ti». Jehová les dio Espíritu Santo, y así pudieron seguir predicando y haciendo curaciones. Más y más personas se hacían creyentes. Los saduceos tenían tanta envidia que metieron a los apóstoles en la cárcel. Pero esa noche Jehová envió a un ángel que les abrió las puertas de la cárcel y les dijo a los apóstoles: «Vayan otra vez al templo y prediquen allí». A la mañana siguiente, alguien fue a decirle al Sanedrín: «La cárcel está cerrada con llave, pero los hombres que ustedes arrestaron ya no están dentro, están en el templo predicando». Así que arrestaron a los apóstoles de nuevo y los llevaron al Sanedrín. El sumo sacerdote dijo: «Ya les ordenamos que no hablaran más de Jesús». Pedro respondió: «Tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres». Los líderes religiosos estaban tan enfadados que querían matar a los apóstoles. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel se puso de pie y dijo: «Tengan cuidado, quizás Dios está con estos hombres. ¿De verdad quieren luchar contra Dios?». Ellos le hicieron caso, los dejaron libres, aunque primero los golpearon con varas y les ordenaron otra vez que dejaran de predicar. Pero eso no los detuvo a los apóstoles. Continuaron predicando con valor en el templo y de casa en casa. Muchas gracias, hermano, por tu buena lectura. ¿Por qué no dejaron de predicar los discípulos? ¿Cuál fue la razón del por qué no lo hicieron? Hermana de Bartolo, por favor. Sí, el registro de Hechos 5:29, ellos hicieron caso a ese mandato, ¿verdad? Que tenían que obedecer a Dios como su gobernante más bien que a estos hombres. Y pues aunque a ellos no les gustaba, ellos en realidad estaban siguiendo este mandato porque provenía de Jehová. Correcto, buen comentario. Ahora, ¿cómo los ayudó Jehová?
¿Cómo los ayudó Jehová? Hermana Dana, por favor. Dana Betancourt. Les dio su Espíritu Santo para que tuvieran el valor y las fuerzas de seguir hablando de Él. También los ayudó haciendo milagros, logró que mucha gente les creyera y hasta mandó a un ángel a sacarlos de la cárcel para protegerlos. Muy bien, muy buena ayuda. Hermana Ramírez, por favor, Georgina. Sí, también menciona que cuando querían matarlos, Jehová utilizó a Gamaliel para que interviniera a su favor. Dice que este fariseo llamado Gamaliel les dijo a los líderes religiosos que tuvieran cuidado, porque quizás Dios estaba con ellos. Y les preguntó, ¿de verdad quieren luchar contra Dios? Y después de decir esas palabras, los dejaron libres. Correcto, hermana. Muy bien. Vamos a leer aquí la Biblia. Hechos 3:7, por favor. Vamos a leer Hechos 3:7. ¿Alguien me apoya con la lectura? Hermana Torres, por favor, de Torres. Dicho eso, lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Muy bien. Estos milagros solo los hacía Jesús, ¿verdad? Pero ahora sus apóstoles podrían hacer curaciones también. ¿Gracias a qué, hermanos? ¿Qué era lo que les ayudaba a ellos a hacer esta clase de curaciones? Hermano Víctor, por favor, ahí atrás. Gracias al Espíritu Santo que Jehová les mandaba por medio de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué nos garantiza entonces esto al futuro, hermanos? Si Jesús pudo curar por medio de su Espíritu, si sus apóstoles pudieron curar, ¿qué nos garantiza en el futuro? ¿Qué esperamos, hermano Caleb Mireles? Que cuando empiece el milenio vamos a recuperarnos físicamente, incluso espiritualmente de la salud. Exactamente, ¿verdad? Ahora fíjense, por esta curación que hizo los apóstoles, ¿qué sentían los saduceos? ¿Notó? ¿Cómo se sentían o qué sentimiento tenían ellos? Hermano Alejandro Betancourt. Dependiendo de lo que hay en el corazón de las personas, estas reaccionan. Las que tenían buen corazón ejercieron fe, se impresionaron del poder que Jehová manifestaba mediante ellos. Los que tenían un mal corazón se llenaron de envidia y los querían matar. Exactamente, ¿verdad? Hermana, por favor, de Alcaraz, Mati. Sí, estos sacerdotes y los saduceos dice que estaban muy furiosos, ¿verdad? E incluso su furia llegó hasta llevar al tribunal a los apóstoles, ¿verdad? Ante el Sanedrín. Y le preguntaron, ¿quién les dio el poder para curar a este hombre? Y entonces Pedro le responde, ¿verdad? Dice, fue Jesucristo, el hombre que ustedes mataron. Correcto, hermano. Y fíjense el cambio ahora de Pedro, ¿verdad? Habían pasado un poco más del mes y él lo había negado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con Pedro, hermanos? ¿Qué posición tiene y qué actitud tiene ahora cuando se enfrenta a estas personas? Hermano Miguel. Perdón, espérame. Dame chancita porque la hermana no le ha dado comentario. Por favor, hermana Isha. Gracias, pues demostró mucha valentía, ¿verdad? Y dijo, de manera firme, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. O sea, ya su temor al hombre ya lo había vencido, ¿verdad? Porque ahora estaba defendiendo el nombre de Jesús. Muy bien, hermana, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué nos enseña este relato acerca de Jehová? ¿Qué nos enseña? Vamos a ver, la hermanita Espinosa, por favor. Isha, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues que las pruebas siempre van a estar ahí, ¿verdad? Y la persecución tanto por compañeros de escuela o de trabajo o incluso en el territorio. Pero Jehová ve nuestro esfuerzo por querer defender su nombre. Entonces Él no nos va a dejar solos cuando está viendo que de verdad queremos servirle. Muy bien, hermana. Vamos a ver aquí al hermano, por favor, Barroso. Sí, como ya se ha estado comentando, pues los apóstoles no le pidieron a Jehová que los liberara de la cárcel, aunque los liberó, o le quitara las pruebas, o que dejaran de golpearlos o amenazarlos,
Ahí el versículo 29 del capítulo 3, más bien del 4, a ver, déjame ver. Habla que a Jehová le pidieron que les diera valor para seguir hablando. Entonces, igual nosotros no le pedimos a Jehová que nos quite las pruebas que tenemos, males físicos, malestares, oposición de familia, los alumnos en el trabajo, etcétera, sino le pedimos que nos dé valor para hacerle frente, incluso en la predicación, porque la gente no nos acepta de buena gana. Entonces, le pedimos a Jehová valor para seguir predicando en todos esos campos. Muy bien, hermano. Hermano Miguel Bartolo, por favor. Entonces necesitamos el Espíritu Santo de Jehová para seguir predicando. Y esto es lo que termina el capítulo 5, versículo 42 de Hechos, que ellos todos los días sin parar seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo Jesús en el templo y de casa en casa. Para seguir este ejemplo necesitamos el poder de Jehová, no lo podemos hacer solos. A nosotros se nos limita las fuerzas, pero si le pedimos a Jehová de su Espíritu, podemos y podremos seguir predicando de casa en casa, planes que hacemos en la semana o planes que hacemos en el fin de semana, sábado, domingo o de lunes a viernes. Cualquier parte que nos acomodemos, sobre todo los que somos cabezas de familia, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Jehová toda esa ayuda para no dejar esto tan importante. Muy bien, hermano. Hermano Hugo, por favor, Alonso. Y percibimos las recompensas de tener un buen corazón, un corazón que le quiera servir y obedecer a Jehová. Porque los discípulos era lo que tenían, un buen corazón, querían servir a Jehová. Jehová les dio el valor para hablar, Jehová los recompensó, los liberó y las palabras para poder ayudar. Y de hecho dice Hechos 5, 41 y 42, que ellos, después de que los golpearon, los maltrataron, salieron felices porque dijeron, somos felices porque estamos sirviendo a Jehová. O sea, si nosotros tenemos ese corazón también para servir a Jehová, siempre estaremos felices. Muy bien. Finalmente, hermana de Alonso. Y aprendo la importancia de contagiar a otros de una buena actitud, un buen espíritu, ¿verdad? Porque dice el párrafo que liberaron a Pedro y a Juan y ellos enseguida fueron a contarles a los demás lo que había pasado. Y si todos juntos empezaron a orar a Jehová y le decían, danos valor, ¿verdad? Ayúdanos a ser valientes para seguir hablando de ti. De seguro platicaron lo que les había pasado, como dice el párrafo, pero les ayudaron a los hermanos a entender que con la ayuda de Jehová podían hacerle frente a cualquier situación. Entonces de eso aprendo yo, ¿verdad? Que tiene mucho que ver la forma en cómo yo platico a los hermanos o a los demás, las cosas que quizás parecen negativas que me pasan en el servicio, pues depende cómo les diga, es como van a entenderlo ellos. Correcto. Hermanos, muchísimas gracias por sus excelentes comentarios y su buena preparación. Muchas gracias, hermano Víctor Gama, y a ustedes también, hermanos, por su participación en este estudio bíblico. Como hemos visto, los salones del reino son el centro de la adoración verdadera en el área donde vivimos. Para los testigos de Jehová no hay lugar más preciado que venir a adorar a Jehová en este lugar. Por eso le demostramos el debido respeto, lo cuidamos y hacemos todo para que se mantenga en orden. Así que lo que hacemos o lo que se efectúa en el salón, sea bueno o si hacemos algo malo, se refleja en el nombre de Jehová. Así que tendremos presente lo que hoy analizamos. Pero ustedes también quisieran compartir algo que aprendieron y que les llamó mucho la atención en esta reunión. Muy bien. Hermana Arellano, la escuchamos. Bueno, a mí me conmovió mucho precisamente cómo el Espíritu Santo es el ayudante y hasta nuestros días sigue dirigiendo esta obra mundial porque era para todas las naciones y empezó precisamente a hablarse en lenguas, pero ahorita ya se está haciendo en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo está la ayuda del Espíritu Santo actuando.
Muy bien. Hermana Lupita, la escuchamos. Sí, hermano, a mí me hizo reflexionar el capítulo 8, porque allí Jehová les hablaba que dejaran de hacer lo que era malo, lo que él detestaba. Y ellos, al pensar que podían hacer todo lo que quisieran y ir al templo y con eso se iban a salvar, a mí me enseña que obviamente no voy a adorar dioses, pero quizás puedo hacer algo que ofenda a Jehová. Y el que yo me presente aquí pensando que Jehová me va a perdonar, eso no es verdad. Entonces tengo que tener cuidado con mis hechos y acciones que agraden a Jehová. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Hermano Montes de Oca, lo escuchamos. El hecho de estar yo bautizado, venir a las reuniones, casi a todas ellas, y comentar no garantiza que yo tenga la salvación y la aprobación de Jehová, como aprendimos. Esto no es un amuleto, esto no es una superstición, esto no es algo que ya hemos ganado en el pasado, sino que tenemos que seguir trabajando en la adoración pura. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Se ve que aprendimos de esta reunión. La próxima semana, hermano, veremos si podemos presumir algo. ¿Qué podríamos presumir? Bueno, en Tesoros de la Biblia veremos este tema. ¿De qué presumirá usted? Y en nuestra vida cristiana también tendremos este tema. No nos dejemos engañar, apoyemos el reino de Dios. También invitamos a ver el video que viene ahí, ¿verdad? Vamos a finalizar con la canción número 71. Y el tema es Somos los guerreros de Jehová. Y al finalizar, el hermano Daniel Morán hará la oración de conclusión.